Hola, Dios les bendiga, bienvenidos a un nuevo video. Como siempre me gusta compartir con ustedes todo lo que Dios me ha enseñado en este caminar con Él. Y así como Dios me ha edificado, sé que esto les va a edificar a cada uno de ustedes. Así que preparen su corazón porque sé que hoy más que nunca el Señor está interesado en edificar a las personas que tienen un corazón que anhela acercarse a Él y escuchar su voz. Porque Dios sigue hablando, Dios sigue enseñando, instruyendo, y todo aquel que abre su corazón para escuchar su voz, entonces Dios entra y es parte de su vida y también empieza a transformar desde el interior hasta afuera. Y hoy en este día quiero hablar sobre un tema al que le he puesto una virtud que nos trae la verdadera felicidad. Y es que no existe felicidad verdadera ni bendición verdadera o profunda y real aparte de Dios. Solo Dios tiene esa capacidad para traer esa saciedad a nuestra alma, a nuestra vida. Muchas veces estamos buscando la felicidad en las maneras que nosotros creemos y pensamos que nos va a traer la felicidad, y al final siempre terminamos frustrados porque cuando alcanzamos eso que pensamos que nos iba a hacer felices, otra circunstancia de la vida aparece y entonces nos damos cuenta que la felicidad que estábamos esperando no llega, porque la felicidad es algo mucho más profundo que las circunstancias que nosotros vivimos, sino que se trata de nuestro interior. Cuando Dios entra a nuestra vida y es parte de nuestro corazón y de nuestro interior, es entonces cuando nosotros empezamos a experimentar esa saciedad en el alma que nada ni nadie más nos lo puede dar. Pero hoy quiero hablarles de algo que Jesús enseñó, de cómo nosotros podemos encontrar la dicha, la alegría, ser afortunados y ser realmente bendecidos. Y es que algo que yo me he dado cuenta en todos estos años es que Dios piensa totalmente diferente a nuestro sistema de pensamiento que tenemos como seres humanos, porque esta sociedad, este mundo, ha establecido un patrón de pensamiento, y cuando llegamos con Dios, muchas veces queremos ejercer esos mismos patrones de pensamiento y nos impactamos al darnos cuenta que Dios piensa totalmente diferente como la humanidad piensa, y que lo que para Dios tiene valor, muchas veces para nosotros como seres humanos o como sociedad es algo como que tenemos desdén o lo vemos como poca cosa, y viceversa. Cuando nosotros vemos algo que para nosotros es algo sublime, algo como exitoso, algo que para nosotros es algo muy bueno, para Dios muchas veces es aborrecible o no tiene ninguna validez, ningún valor. Por eso tenemos que aprender a buscar a Dios a la manera de Dios, porque si lo buscamos con nuestro molde de pensamiento del mundo, de nuestra humanidad, de nuestra carne, no vamos realmente a poder encontrar a Dios. Y hoy quiero que hablemos de cuando Jesús estaba en la tierra. ¿Tú te imaginas poder escuchar a Jesús instruyéndonos personalmente uno a uno? A mí en lo personal me hubiera encantado, hubiera estado dichosa de poder estar físicamente con Jesús en algún lugar. Y eso fue lo que vivieron sus discípulos cuando Él caminó en carne, en cuerpo humano en esta tierra. Y qué lindo que esas palabras que Él les enseñó están en ese libro que se llama la Biblia, porque así nosotros podemos escuchar y leer esas enseñanzas que Él le dijo a sus discípulos y que después les encargó a esos discípulos que los enseñaran a sus discípulos, y así fueran estas enseñanzas propagándose para que cuando nosotros discipulemos a otros, Él dijo, enséñenles lo que yo les he enseñado. Y entonces hay algo bien particular, está en Mateo 5,
donde él se sienta en un monte, que es el famoso Sermón del Monte, y dice que ahí empieza a enseñarle a sus discípulos, pero luego empieza a moverse en muchas enseñanzas y yo le recomiendo que lea todos esos 3 capítulos, el 5, el 6 y el 7, porque allí el Señor empieza a discipular uno a uno personalmente y luego llega a ese pasaje tan conocido donde dice: el que oye estas palabras y las hace, le compararé como un hombre que edificó su casa sobre la roca, y aunque vino la tormenta, aunque vinieron las aguas, aunque vinieron las olas con ímpetu contra aquella casa, los vientos, nada pudo derribar esa casa, porque esa casa estaba construida sobre la roca. Ahí está hablando sobre la vida de la persona. Y muchas veces nosotros nos preguntamos, bueno, ¿qué es construir una casa, o sea, la vida de uno sobre la roca, para que cuando vengan los problemas de la vida, las circunstancias difíciles, las cosas adversas, no nos destruyan ni nos lleven a la ruina, sino que podamos permanecer firmes, estables en medio de los problemas de esta vida? Y a veces la gente piensa que la roca es Cristo, y sí, en otras partes de la escritura lo es, pero en el contexto de este pasaje, él está hablando de esta enseñanza que empieza desde el capítulo 5 de Mateo y que es el Sermón del Monte. De estos 3 capítulos se está refiriendo él, aunque obviamente entendemos que es toda la escritura. Toda la Biblia, cuando nosotros la leemos, estamos construyendo nuestra vida sobre la roca, pero en específico este pasaje lo está hablando de a sus discípulos, de ese evento, de todo lo que les estaba enseñando en ese sermón que empieza en Mateo 5. Y lo impresionante es que él abre esta enseñanza con un pasaje donde es como que él está diciéndoles: este es un requerimiento principal, porque tú siempre abres con lo principal, con lo necesario para poder moverte a lo siguiente. O sea, tú siempre pones una base para tú poder edificar encima. Entonces, lo que Jesús les empieza a decir, la primera enseñanza que les da, que son las bienaventuranzas, dice este primer pasaje que está en Mateo 5:3, dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y entonces aquí vemos que él dice algo que es súper fundamental para nosotros poder tener éxito en el resto de enseñanzas que él está dando. Y habla de que es necesario ser pobres en espíritu, porque solo los que son pobres en espíritu son los que son parte del reino de los cielos. O sea, dice, de ellos, de los que son pobres en espíritu, es el reino de los cielos. O sea que la virtud de ser pobre en espíritu es un requerimiento para que nosotros podamos tener la bendición y realmente ser cristianos genuinos. Entonces, vemos este pasaje y pensamos: pobre en espíritu. En este mundo, la pobreza jamás es vista como algo bueno. El concepto de pobreza para nosotros como humanidad es algo feo, es algo que nadie quiere. Nadie es pobre porque tiene ganas de ser pobre o porque ha sido su opción, sino que por razones de la vida y circunstancias le toca pasar por eso. Pero ninguno de nosotros deseamos ser pobres. Pero aquí no está hablando de una pobreza material, sino aquí se está refiriendo pobre en espíritu. ¿Y qué es lo que significa esto? Y es importante que lo entendamos, porque Jesús dice que las personas que tienen esta virtud son gente bienaventurada. ¿Y qué significa ser bienaventurado? Mire, significa ser dichosos.
O sea, esta es una virtud que nos va a traer dicha a nuestra vida, ser afortunados y sumamente bendecidos, ser felices. Y como les decía, estos calificativos jamás nosotros los relacionaríamos con la pobreza, pero Jesús sí lo hace. Ya ven cómo Dios piensa tan diferente a nosotros, pero ¿por qué esto nos haría felices? ¿Por qué esto traería una satisfacción a nuestra vida? Y es que necesitamos entender qué es la pobreza en espíritu. Y para que lo entendamos mejor, quiero leer otras versiones, porque en otras traducciones de otras versiones se puede apreciar más lo que es ser pobre en espíritu. Por ejemplo, en la Nueva Traducción Viviente lo dice así: Dios bendice a los que son pobres en espíritu y se dan cuenta de la necesidad que tienen de Él, porque el reino de los cielos les pertenece. Entonces aquí podemos ver que ya empieza a describir qué es ser pobre en espíritu. Es una persona que se da cuenta que tiene necesidad de Dios. Y esto es bien importante porque es una virtud que en el tiempo moderno cada vez se está perdiendo más. Y es que por el avance de la tecnología, de las ideologías o de las corrientes de pensamiento modernas, se han abierto otros caminos que prometen darnos una satisfacción y hacernos sentir mejores, como están de pronto la diversión o el entretenimiento. El entretenimiento que tenemos hoy en día no es el mismo entretenimiento de los tiempos antes. Cuando nosotros éramos niños nos entreteníamos de una manera muy diferente e incluso nos aburríamos porque no teníamos tanto acceso al entretenimiento, a fuentes de entretenimiento como ahorita. No estaban los parques temáticos que hay ahorita, la tecnología, el internet, los streamings, todos esos juegos de video, todos esos juegos que podemos tener acceso en el celular, las redes sociales, etcétera. En ese tiempo no había nada de eso, ahora tenemos más acceso a esto. Otra cosa que también promete darle más satisfacción en nuestra alma y que se está poniendo mucho de moda es la motivación. Hoy en día se han levantado muchas personas a motivar a las personas, porque las personas se sienten tristes, con ansiedad, con temor. Entonces se está levantando lo que hoy en día llaman coach motivacionales, gente que se dedica a motivar y a mover las emociones de las personas para que se sientan mucho mejor. Pero la verdad que ni el entretenimiento, ni las motivaciones o muchas veces otras personas se han ido detrás de las cosas materiales porque sienten que si tienen mayor acceso a finanzas o a comodidades, esto va a traerles una paz y una seguridad. Pero la verdad es que las personas entre más dinero tienen, pues la verdad es que el estrés aumenta porque las responsabilidades de más finanzas aumenta el estrés. Entonces tenemos otras fuentes, ¿verdad? Ya no quiero seguir abundando más en esto, pero el punto al que quiero llegar es que muchas veces nosotros tenemos más acceso a cosas que prometen darnos alegría, darnos dicha, pero realmente el Señor aquí viene con algo totalmente diferente, a decir que realmente son las personas que reconocen que ninguna de esos otros caminos va a suplir nuestras necesidades, sino solo Dios. Ese es un pobre en espíritu, que entiende que tiene necesidad de Dios, que solo en Dios Él va a poder suplir sus necesidades y encontrar la ayuda que necesita, que solo Dios tiene la capacidad para satisfacer su ser interior, su alma. Es una persona que aunque ve que hay muchos caminos, entiende y dice, es solo Dios el que me puede ayudar a mí. Una persona que entiende que Dios es el camino y que solo Dios tiene el poder para arreglar y para ayudar todo lo que necesita
en esta vida. Voy a leerlo en la versión PDT porque ahí nos va a ampliar más qué es lo que es ser pobre en espíritu. Dice, afortunados los que reconocen su necesidad espiritual, porque el reino de Dios les pertenece. Mira, aquí nos amplía mucho más que ser pobres en espíritu. Nos dice reconocer que tenemos una necesidad espiritual. Y esto es bien clave y bien importante. Muchas veces queremos acercarnos a Dios, pero no reconocemos que solo en Dios y en el poder de Dios y con la ayuda de Dios y por medio de Dios es que nosotros vamos a poder llevar una vida agradable a Dios. Muchas veces venimos a Cristo, Él limpia nuestra vida de nuestros pecados, Él nos da un nuevo comienzo, pero aunque entramos en el Espíritu, en fe, creyendo, muchas veces tratamos de llevar la vida cristiana en la carne. Y es bien loco, pero yo pienso que todos empezamos así. Empezamos nosotros solos a tratar de tener un buen carácter, a tratar de agradar a Dios y no nos damos cuenta que es solo, la fórmula es que nosotros tenemos que mantenernos reconociendo nuestra necesidad espiritual y reconociendo nuestra necesidad de Dios, de que ninguno de nosotros es capaz. Y esto es lo que es un pobre en espíritu. Una persona que entiende que sola no es capaz. Una persona que entiende que tiene que estar orando, que tiene que estar leyendo la Biblia, que tiene que estar buscando a Dios, congregándose, porque entiende que en sus fuerzas no tiene la capacidad para aguantar las tentaciones, no tiene la capacidad para cambiar su corazón, no tiene la capacidad para comportarse de manera diferente, para lidiar con las huestes de maldad. Hermanos, porque es que si nos ponemos a pensar todos los frentes con los que estamos peleando, que falsas doctrinas, que falsos profetas, que falsos maestros, luego está la brujería, la hechicería por su lado, luego los demonios tentándonos, nuestra misma carne, que por medio de nuestros malos deseos quiere impulsarnos al pecado, luego tenemos problemas con nuestros hijos, con nuestra familia, nuestro matrimonio, son muchos frentes. Esta vida es una vida que está llena de pecado, de maldad y por lo tanto, por eso es que todo es difícil a causa del pecado. Mientras estemos en esta vida, dijo Jesús, van a tener aflicción y nosotros necesitamos comprender esto, que nuestra debilidad es tan grande que lo único valioso y lo único que puede darnos el poder y que nos puede dar la capacidad para poder llevar esta vida tan difícil es Dios y es su poder. Que es solo bajo sus alas donde estamos seguros, que es solo con su poder que podemos sobrellevar esta vida tan difícil, que es solo con Él que podemos enfrentar la vida con alegría, con gozo, aunque estemos pasando momentos difíciles, que es solo Dios el que nos fortalece en medio de nuestras debilidades, cuando ya queremos renunciar, cuando ya no queremos seguir adelante, es solo su fuerza, es solo su gracia la que nos levanta, la que nos da el poder para hacer cosas que humanamente son imposibles, como lo que sigue enseñando Él a sus discípulos. Cuando alguien te ofenda y te persiga, ora por él. Perdona y sé bueno con aquellos que te hacen mal, cosas que humanamente para nosotros es muy difícil de llevar, pero no imposible. ¿Por qué? Porque Dios para eso está con nosotros y nos da su poder, pero nosotros tenemos que hacer algo. Ser pobres en espíritu, reconocer nuestra necesidad, reconocer que sin Dios no podemos, reconocer que tenemos por eso que buscar a Dios y no dejarnos enfriar espiritualmente, ni hacernos cristianos tibios, indiferentes, secos, porque apenas nosotros empecemos a alejarnos de Dios, entonces ahí es donde vuelve esa naturaleza pecaminosa a tomar control de nuestra vida y ahí es donde nos empezamos a deprimir, empiezan los ataques de ansiedad, ahí es donde empiezan los temores, el desánimo, ya no tenemos
una vida llena de propósito, sino que estamos por ahí nada más trabajando en un círculo vicioso para pagar biles, para preocuparnos, una vida miserable, hermanos, que era la que tenía yo cuando no tenía al Señor. Y recuerdo cuando me entrego a Cristo que duré unos años donde yo estaba buscando mucho al Señor, pero un momento empecé a trabajar mucho y empecé a trabajar porque quería conseguir una casa, quería comprarme una casa, y recuerdo que empecé a trabajar mucho, horas extras, a trabajar overtime, y lo que pasó, hermanos, es que empecé, después de tantos años que Dios me había sacado de la depresión, empecé otra vez a sentirme triste, empecé otra vez a sentirme desanimada, empecé otra vez a sentirme sin propósito, hasta que un día yo le dije a mi esposo, no sé qué pasa conmigo, pero siento que aunque todavía estoy en la iglesia, estoy sirviendo a Dios, siento que mi interior, mi corazón está volviendo atrás. Aquellos hábitos emocionales que tenía cuando no tenía al Señor. Y Él me dice estas palabras: es porque te has alejado de la fuente, es porque estás alejándote de Dios. Y cuando Él me dijo eso, hermanos, yo me enfurecí. Yo le voy a ser bien sincera. Yo me enojé mucho. Yo le dije, ¿cómo se te ocurre? No, yo estoy con Dios. Yo soy fiel a Dios. Y Él me dijo, no has de estar orando igual que antes. No has de estar buscando igual a Dios que antes. Y cuando yo empecé a pesar en mi tiempo de oración, porque eso sí, siempre oro diario, siempre lo he hecho porque entiendo, hermanos, que yo soy la más pobre de todas espiritualmente, que yo no puedo sin el Señor. Sin el Señor yo soy un desastre completo, tengo un carácter fatal si no es por el Espíritu Santo que me ayuda. Entonces, por eso, en ese tiempo de oración, empecé a darme cuenta que era verdad, que yo me había dedicado tanto a trabajar y sin darme cuenta eso me estaba arrastrando y ya no estaba buscando a Dios con el mismo corazón, con el mismo sacrificio que antes. Y entonces esto es lo que es la pobreza en espíritu. Es uno reconocer que uno sin Dios no va a poder. Es uno venir con sus debilidades todos los días delante de Dios. Porque sabe, hay algo que Jesús le pidió a sus discípulos que hiciéramos todos los días. Y es impresionante, es la única cosa que la Biblia registra, que Jesús específicamente le dicen, haga esto diariamente, y es tomar su cruz todos los días y seguirme. Esto es algo diario, esto es algo de un día a día. Es algo de un estilo de vivir, una manera de vivir que se hace algo común y que es un hábito continuo para ti, como lo es comer, como lo es beber agua. ¿Por qué? Porque así mismo de vital como el agua y la comida te mantienen vivos físicamente, así también tu conexión con Dios al orar, a buscar a Dios y a leer la Biblia y a congregarte. Si tú no buscas a Dios, si tú no tienes un corazón conectado con Dios, lo que va a pasar es que tú vas a empezar a alejarte, y ahí es donde empiezan a venir los problemas. Muéstreme una persona con ansiedad, muéstreme una persona con desánimo, muéstreme una persona que está seca espiritualmente y es una persona que ha abandonado su conexión con Dios. Y ojo, quiero hacer un paréntesis aquí, porque tampoco quiero decir que siempre que estamos desanimados o tristes es por eso, porque hay gente que obviamente cuando tiene un problema, una situación, obviamente esa situación le hace sentir triste, le desanima, pero eso es lo que es ser pobre en espíritu. Apenas estamos en esa situación, de una vez corremos a donde Dios y decirle, Señor, mira, esto me está pasando, fortaléceme. Me estoy desanimando, Señor, anímame de nuevo. Estoy queriendo entrar otra vez en ansiedad, en temor. Tengo miedo, Señor, de esto que estoy viviendo. Por favor, ayúdame. Y eso es lo que es la pobreza en espíritu. Comprender que solos no podemos y correr a Dios todos los días. Correr a Dios, seguirlo todos los días, trayéndole nuestros problemas, trayéndole nuestros desafíos, trayéndole nuestras debilidades, trayéndole nuestros errores a los pies del Señor, a ese trono de la gracia. Estar continuamente conscientes de que sin Dios no podemos llevar una vida fuerte, ser cristianos firmes que lleguen hasta el final. Sin Dios no se puede, y eso es lo que es ser pobre en espíritu. Pero qué lindo, a mí esto me parece tan precioso,
porque muchas veces nosotros pensamos que tenemos que ser fuertes, que tenemos que tener todas las respuestas para que Dios nos acepte, que tenemos que ser perfectos, que tenemos que ser valientes, que tenemos que ser personas que tienen talentos naturales y personas aptas para la tarea que Dios necesita. Y cuando vemos nuestras debilidades, cuando vemos nuestros errores, cuando vemos todo lo que nos falta para llegar a ese estándar que realmente se requiere para ser hijo de Dios, claro, ahí nosotros nos desanimamos y decimos, no tengo lo que se necesita. Pero qué lindo que Dios no está buscando eso, sino está buscando una persona que reconoce, yo tengo necesidad porque no tengo lo que se necesita. Cuando Dios te llama a hacer una tarea, cuando Dios quiere que tú hagas algo, cuando Dios te pide o te manda que hagas algo, vas a encontrar siempre que tú no tienes lo que se necesita. Porque siempre Dios nos manda a hacer cosas que están fuera de nuestra capacidad. ¿Para qué? Para que ahí reconozcamos nuestra pobreza espiritual, nuestra necesidad y digamos, solo con Dios yo voy a poder hacer esto. Solo con Dios yo voy a poder superar esto que está en mi corazón. Solo con Dios yo voy a poder sanar esta área de mi vida. Solo con Dios yo voy a poder hacer esto que Dios me está pidiendo. Y qué lindo es esto, porque es lo que Dios requiere. Una persona que venga y reconozca y diga, no puedo, Señor, ayúdame. Necesito que tú me fortalezcas, que tú me des lo que yo necesito. Qué precioso es Dios, que no está esperando que nosotros solos podamos encontrar la solución, sino que Él está requiriendo de nosotros esta virtud. Sean pobres en espíritu, vengan y humíllense delante de mí y reconozcan que no pueden. Búsquenme, busquen mi ayuda, busquen mi poder. Búsquenme a mí, reconozcan su necesidad que tienen de mí, reconozcan que solo conmigo lo pueden hacer. Qué lindo es Dios, que no está esperando que nosotros en nuestra fuerza podamos llevar esta vida, agradarle a Él. Qué lindo es Dios, que lo que Él pide es que nos humillemos delante de Dios. Y por eso Él dice, los pobres en espíritu son los que son felices, son los que son realmente bendecidos, son los dichosos y son los que entran en el reino de los cielos. De ellos es el reino de los cielos, de aquellos que no andan por ahí pensando que no necesitan a Dios, que no andan por ahí pensando que con unas 3 horas a la semana, que vayan un domingo a la iglesia ya es suficiente. Que no andan por ahí pensando que Dios es algo como una actividad extra. Que no anden por ahí pensando que realmente no necesitan buscar tanto a Dios. No, Él dice, aquel que es pobre en espíritu, que reconoce su necesidad, que dice, no, yo tengo que esforzarme por Dios, yo tengo que sacrificar más para Dios, para buscarle, yo tengo que servirle a Dios, yo tengo que estar buscando, agarrándome de Dios, porque sin Dios yo no voy a poder llegar hasta el final, sin Dios yo no voy a poder restaurar mi vida, sin Dios yo no voy a poder. Eso es lo que Dios está esperando. Un corazón que se humille, un corazón que reconoce su debilidad, un corazón que viene y dice, Señor, yo tengo miles de errores, por favor ayúdame, quiero agradarte, quiero cambiar, quiero ser esa persona que tú en la Escritura dices que es la que te agrada, quiero dejar atrás mis pecados, quiero dejar atrás mi maldad, quiero que limpies mi corazón, pero sola no puedo, necesito que tú me des entendimiento. Es que aún para entender la Biblia, aún para buscarle a Él, necesitamos que Él nos ayude. Y esto es lo que Él requiere. Y dice, si ustedes hacen eso, son pobres en espíritu, van a ser bienaventurados. Que Dios les bendiga, espero que esto les haya edificado mucho. Por favor, dale un like y compártelo para que más personas puedan oírlo. Que Dios te bendiga y nos vemos en un próximo video.